Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS. Y hoy vamos a hablar de cómo está la violencia en Honduras, hasta dónde se redujo el alto índice de criminalidad que nos ponía a nivel internacional mal. Cómo está el trabajo de la policía, hasta dónde la integración de fuerzas ha permitido que se reduzca la criminalidad en el país. Licenciada Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el área de violencia. Buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosendo, y gracias por la invitación. Y para mí es un honor estar aquí a hablar sobre la inseguridad, la violencia y la criminalidad en el país. Bueno, arrancamos con el tema de las mujeres. Las damas se están involucrando mucho en actividades del crimen organizado. ¿En qué se está fallando? ¿Quién está cometiendo hierros para que eso ocurra? En primer lugar, hay que definir que son los hombres los principales involucrados en la actividad ilícita, pero también en las muertes violentas. Son los hombres que matan a hombres y a mujeres. Y que en cierta medida las mujeres están involucrándose en actividades ilícitas, pero mayormente son los compañeros sentimentales, los esposos o la familia las que están involucrando a las mujeres en actividades ilícitas. En el análisis que el Observatorio de la Violencia ha desarrollado en el año 2017, se evidencia que solo 15 mujeres de las que se perdieron la vida el año pasado están involucradas en actividades ilícitas. En su mayoría, el 60% de esas muertes violentas de mujeres, por ejemplo, son femicidios íntimos, es decir, son sus compañeros sentimentales, son sus esposos que le están quitando la vida por negarse a mantener una relación, por la ruptura de esa relación o por no quedarse a vivir con ellos. Ustedes manejan muchos números, trabajan con estadísticas desde el interior de los centros penitenciarios. ¿Se siguen dando órdenes para involucrar a este sector que se muestra y sigue siendo vulnerable, Migdonia? Ya no tanto, ya eso es importante. Con las cárceles de máxima seguridad se redujo la comunicación y el poder que tenían los privados de libertad para mandar órdenes fuera de los centros penitenciarios, y eso hace que en cierta medida también se reduce la violencia. Ya no, la extorsión siempre se sigue manejando, pero ya no es tanto las órdenes de dentro de los centros penitenciarios hacia afuera. ¿En qué promedio se bajó? ¿Cuál es la incidencia que reflejó el 2018 si comparamos con otros años cuando las cárceles de máxima seguridad no habían entrado ya como centros de detención plenos? Si comparamos el año que tiene más pico en la violencia, que es el año 2011, 2012, 86.5 por cada 100.000 habitantes, y luego empezar una reducción paulatina de la violencia a partir del 2015, 14, 15, 16, ya tenemos una tasa de 40.7 por cada 100.000 habitantes el año 2010, el 18. Y eso hace que haya una reducción importante. Déjame decirte que no se puede comparar hasta el 2015 precisamente porque cambió la población. El INE ya establece una población diferente porque hubo un censo de población y precisamente no se puede decir bajó 40 la tasa de homicidios. Pero sí hay una reducción significativa. Estamos de 59 a 43.6 por cada 100.000 habitantes en el 2017 y en el 2018 a 40.7 por cada 100.000 habitantes. Es una reducción importante cuando muchos países en América Latina no lo han podido establecer, y ahí es donde podemos conversar sobre qué es lo que pasó ahí y por qué esa reducción. ¿Cuáles fueron los puntos claves para que se haya bajado a esos niveles que, si comparamos con el 2011, 2012 como años pico, es menos de la mitad? Primero, una apuesta política, es decir, del gobierno que en ese momento, para definir que debía entrar de lleno una estrategia de seguridad para evidenciar quiénes eran los grupos de narcotráfico, los grupos que estaban en el tema de tráfico ilícito de drogas y armas, las bandas delincuenciales, y poder ponerle nombre y apellido a esos grupos ilícitos, pero también la legislación
para desarrollar el control, como la extradición, que fue una de las legislaciones que se estableció, y además de eso, la depuración de la Policía Nacional. Sabíamos que la policía, en vez de ser una solución ante el problema de la inseguridad, era parte de ese problema, y el que se depurara la policía, el que pudiesen desarrollar acciones en materia de control y disuasión del delito, fue importante como primera parte para reducir la violencia y la criminalidad. Dos puntos claves: las extradiciones, procesos que van a continuar, de acuerdo a lo que han explicado expertos aquí en Albanquillo, y la depuración, que es otra de las iniciativas de los últimos años que sigue. ¿Fueron fundamentales hasta dónde estos dos procesos? Las extradiciones fueron fundamentales porque, en primer lugar, en Honduras sabíamos que había mucho flujo de capital, había muchas acciones ilícitas que se estaban desarrollando, muchas muertes violentas, mucho tráfico. Sabíamos que éramos la capital del aterrizaje de narcoavionetas, por ejemplo. Sabíamos que hasta submarinos venían cargados de droga, que los vehículos tenían dobles para poder entrar con droga, y no pasaba nada porque no se sabía quiénes eran los responsables de esas actividades. Cuando ya se empiezan a definir familias de narcotraficantes y son pedidas en extradición, cuando se identifican que hay policías que están involucrados con estos grupos de narcotraficantes y que son extraditados, ya hay una primera evidencia. Obviamente es importante también establecer el hecho de que si no se controla y no se establecen medidas estratégicas para poder definir que los que estaban de segundos al mando, los guardaespaldas o los que eran los sicarios de estos grupos de narcotraficantes, para que no tomen el poder igual y no sigan desarrollando esta acción ilícita, y precisamente por el recambio generacional de nuevos narcotraficantes en el país. Y luego la Policía Nacional, sabemos que es un proceso inacabado, es decir, no es un proceso permanente que se debe de establecer acciones para desarrollar mayor nivel de análisis para depurar policías, estos que no van a ascender y que deben cumplir las etapas que corresponden para hacerlo, es precisamente porque en muchos de esos casos están ligados a actividades ilícitas. Bueno, este proceso justamente arranca con un hecho que movió a la sociedad hondureña: la muerte de jóvenes universitarios, uno de ellos el vástago de la entonces rectora universitaria. ¿Qué tanto se ha limpiado la policía después de ese proceso que arrancó años atrás? Eso fue un parteaguas en el análisis de la seguridad y sobre todo de los entes encargados de brindar la seguridad. La Policía Nacional estaba involucrada en esa actividad ilícita que fue la muerte de 2 estudiantes universitarios. Como universidad asumimos el reto de demandar seguridad y justicia para estos 2 estudiantes y para miles de estudiantes y miles de jóvenes que pierden la vida y que todavía no hay un análisis de el por qué les quitaron la vida y no le responden a la familia de quién fue el hechor y quién fue y por qué perdió la vida. ¿No están satisfechos allá a nivel del observatorio y que revisan esos escenarios de la investigación final de del hecho que llegó a perder la vida estos jóvenes? Todavía no, hay autores intelectuales que se deben establecer quiénes son, quiénes dieron órdenes, quiénes permitieron que eso pasara, porque si no, eso sigue pasando y siguen muriendo personas que son inocentes y que todavía nos están diciendo quizá estaban ligadas en actividades ilícitas, y muchas veces no es cierto. Por eso es que es un proceso permanente el de depurar la policía, el de que se sientan como policías que son parte de este sistema que va a ayudar a la convivencia pacífica, a brindar la seguridad a un país que tanto clama por seguridad y justicia. Con lo que le han dado a la policía, con todos los programas que se han abierto, la integración de fuerzas de diferentes poderes, ¿se ha hecho lo suficiente o aún falta?
Falta mucho. En cualquier país la seguridad es una tarea siempre pendiente y sobre todo que no solo es control, que ya hemos avanzado en más legislación, más tecnología, más instrumental para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas, en este caso que está desarrollando acciones en materia de seguridad, pero es una tarea pendiente en la investigación criminal. Sabemos que hay muy pocos elementos policiales en investigación criminal, aun cuando también es una tarea importante que creó este gobierno, el hecho de la TIC, la DPI y la fuerza de la Policía Militar, que fueron de estas tres áreas que se crearon dentro de las instituciones para frenar y combatir la violencia y la criminalidad. Pero que no dé cuenta de quiénes son los verdaderos responsables de una actividad ilícita, de una muerte violenta, es una tarea pendiente para el país, precisamente porque de lo contrario se da tanta impunidad que tenemos en este momento y las familias claman por saber qué es lo que pasó con la persona que perdió la vida de esa familia y no tenemos todavía la respuesta. El 50% de las muertes violentas en el país no tienen una respuesta sobre qué pasó o como posible móvil de esa muerte violenta. Por eso es que es bien complicado poder decirles necesitan más investigación criminal. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo la licenciada Migdonia Yesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad. Sigue esa falencia, me dicen, los procesos de investigación. 50% de los crímenes no se investigan. De tener un ente de investigación que llegue a los niveles de la excelencia, ¿bajaría en qué promedios la criminalidad en Honduras? Cuando tengamos un ente que tenga el suficiente recurso humano y la suficiente logística para desarrollar investigación criminal, estimaría que en promedio sería un 10% que bajaría esos niveles de impunidad que hay. Porque cuando no hay investigación científica criminal, lo que te está diciendo es el hecho de que no se puede interponer una acción penal y no se puede judicializar un caso. El delincuente sigue libre, el posible hechor. Y puede seguir cometiendo otros actos ilícitos que lo que hacen es aumentar el número de muertes violentas o el número de violencia común que existe o delitos comunes como el robo, el hurto y la extorsión. Bueno, ¿cuál debe ser la aspiración? Hemos arrancado un 2019 que ya en estas 2 primeras semanas registramos ya 3 masacres. El año pasado se cerró con 41 masacres. ¿Qué aspiran? ¿Cuál debe ser lo ideal para tener un país que el mundo lo vea con la posibilidad de visitarlo con tanta riqueza que tiene y que no estén esas alertas que con frecuencia oímos de España, de Estados Unidos, de Canadá y de otros países del mundo? No vengan a Honduras, aunque eso ahora ya bajó. Ha bajado porque tener un país el más violento sin estar en guerra y estar en una tasa de 41 o 40.7 por cada 100.000 habitantes ya es importante reducción y significa que hay muchos esfuerzos tanto de gobierno nacional como de gobierno local que se está desarrollando. Obviamente es importante todo el esfuerzo que ha hecho la cooperación internacional para apoyar al Estado de Honduras. Hay mucho recurso para ello, pero cuando vamos a estar satisfechos es lo que establece la OPS-OMS para decir este es un país que tiene una convivencia pacífica. ¿Cuáles son los rangos para la convivencia pacífica o el estándar mundial? 8.8 por cada 100.000 habitantes es la tasa tolerable de homicidios en un país que no esté en guerra. Es decir,
estamos en 40.7 y bajarla tardarán, así como se ha ido trabajando, tardarán 5 años para estar en una tasa de 8.8 por cada 100.000 habitantes. Sí, los esfuerzos se mantienen y sí se trabaja en materia de prevención de la violencia, porque ahí también es importante que no solo es más militares y más policías en la calle desarrollando acciones de control y disuasión, sino que se requiere dotar a la gente, a las personas, para que digan no a la violencia, no al involucramiento de actividades ilícitas, pero para decir que no a esas acciones debemos tener un Estado fuerte que nos permita poder tener acceso a una educación de calidad, a una salud gratuita para todos y además fuentes de empleo para que tengan la juventud, sobre todo, esa prioridad en desarrollar y trabajar dignamente. Y estas áreas sabemos que son vulnerables. Y ahí es donde el Estado debe aportar, ahí es donde debe fortalecer. No es comprando más, ya no se vale tener más presupuesto para más armas, para helicópteros y para esos equipos. Pero ahora eso es lo que se ha hecho. Pero eso es control. Y ahí no es suficiente. Ya es momento de establecer acciones de prevención de violencia, rehabilitación de los privados de libertad, porque no basta solo tener una estrategia. ¿No le convence a usted que nos estén diciendo, licenciada Yestas, que vamos a tener más policías, que se van a incorporar más militares dentro de Fusina para seguir en este combate a la delincuencia? No es suficiente. No es suficiente si estas personas que van a trabajar en temas de seguridad y de defensa no desarrollan acciones que tienen que ver con mejorar la calidad, la estructura del país, mejorar la calidad de vida de las personas para que puedan decidir y empoderarse a tener una vida libre de violencia. Y ahí es también importante, sí hemos hecho mucho esfuerzo como país en desarrollar acciones para combate a la narcoactividad, pero nos hemos olvidado que la segunda causa de muerte por causa externa en el país y sobre todo en homicidios, la segunda es las riñas interpersonales. Y eso solo quiere decir que los hondureños no hemos aprendido a resolver conflictos, sino que es a través del poder, de la fuerza y de la violencia, matándose entre sí. Y ahí es donde el fortalecer las capacidades de las personas nos va a llevar a decir, no, dialoguemos, conversemos, para que no hayan muertes violentas. ¿Estos programas sociales no la convencen o sí han servido? Todavía falta en los programas sociales, es enseñarle en la escuela, en la familia, en la comunidad, que se debe prevenir la violencia, que debemos tener factores de protección para los niños, que no se quemen, que no los violen, que no los maten, pero también factores de protección que es el Estado y la misma familia que debe desarrollarlos. Me habla de conflictos, de choques que están generando también mucha muerte. Tema maras, tema pandillas, cómo tratarlos para tratar de bajar esa incidencia delictiva en esa área, porque muchos de los crímenes ahí están. Y sobre todo, perdón, a nivel de Tegucigalpa y el Valle de Sula. Las maras y las pandillas se han vuelto un problema sin duda en el país. Y es que desde los 80 las criminalizamos, las vimos como los jóvenes que están en conflicto con la ley y por lo tanto las medidas de mano dura, super mano dura, era la única fuerza, atraparlos y meterlos a la cárcel. Y eso no es suficiente porque nunca establecimos programas para tratar de prevenir el involucramiento de los niños y las niñas en edad escolar, que generalmente de 9 en adelante están enamorándolos para que pertenezcan a las maras y las pandillas, y no hicimos nada. Y lo único que tenemos como receta es atraparlos y mandarlos a la cárcel. Y en la cárcel ya vimos que antes de las cárceles de máxima seguridad vivían como reyes. Y desde ahí mandaban a extorsionar y a matar a la gente. Es decir, no había una estrategia. ¿Y los ha hecho cambiar de mentalidad? ¿En qué promedios esas acciones? Todavía no ha habido cambio de mentalidad. ¿No tiene una alta incidencia el tema maras y pandillas por la construcción de cárceles?
Para controlar los que ya están privados de libertad, sí, y que no manden, porque eran los principales que mandaban esas órdenes. La orden interna sí se controló. Sí se controló, y la orden externa para hacerlo. Lo que pasa es que en el país las maras y las pandillas van evolucionando. Primero se van sofisticando con armas y con estrategias. De hecho, hasta estudiar, se establece que hasta estudiar están mandándolos para tener buenos administradores dentro de ese dinero con que tienen producto de la extorsión o de actividades ilícitas, pero que cuando se establece una estrategia de control en un barrio que está involucrándose en maras y pandillas, lo que hacen es que se van a conquistar un nuevo territorio, y cuando ya el Estado no está presente a través de las fuerzas, regresan y ya van ampliando el territorio más que reduciendo el territorio, que es lo que esperamos. Por eso es que la estrategia debe ser diferente. ¿Qué dicen los estudios? ¿En qué se deben preocupar las autoridades como estrategia? Porque me indica que no es cuestión de leyes, que no basta con castigos graves, sino otro tipo de acciones. ¿Cuáles? Para erradicar maras y pandillas es acceso, como ya decía, a una educación de calidad para que los jóvenes vayan a la escuela en vez de quererse involucrar en las actividades. Pero cuando se gradúa un joven de un centro educativo, lo que aspira es a trabajar. Pero ahí, perdón que le interrumpa, ¿cómo tratar el maestro a ese joven que llegó? Porque muchas veces se intenta, con las dificultades que hay en la educación, de realizar ese trabajo, pero se da la amenaza, se da la advertencia que si pasa algo en cuanto hasta una calificación, viene la amenaza. Como persona y trabajando en el programa de las Naciones Unidas, desarrollamos una estrategia de prevención de violencia en centros educativos y enseñábamos a los docentes que esa es una tarea fundamental. La Secretaría de Educación debe fortalecer capacidades a los docentes para que puedan trabajar con niños que son hijos de mareros o hijos de delincuentes, porque los niños le cuentan al profesor. Yo fui maestra y directora de centros educativos por muchos años, y los niños y niñas le cuentan al profesor, pero el profesor debe aprender a tratar a estos niños, y porque la medida cuando un niño tiene problemas en la escuela es expulsarlo. Es decirle, ya no quiero que venga a la escuela, o tratar de mandarlo a la dirección para que le resuelva el conflicto. Y ahí es donde enseñarle al profesor, enseñarle a los consejeros, a los orientadores, de que ese es un niño que necesitamos regresarlos a un ciclo de vida, que aprenda a que es parte de una sociedad, aun cuando muchos consideran que nunca han sido parte, por eso es que es desde la marginación y han sido excluidos de la sociedad, y ahí es donde en el centro educativo es el espacio de inclusión social permanente y por excelencia, precisamente para poder ayudar a estos jóvenes que están involucrados en actividades ilícitas. Se ha reclamado la presencia, no solo parte del gobierno, sino de algunas iglesias. ¿Están trabajando en eso? ¿Qué le refieren los números? ¿Se han logrado involucrar? Y hablamos de la iglesia en general, no a particularizar en una. Es importante que la iglesia, que las organizaciones de la sociedad civil se involucren en actividades. Y de hecho, en los últimos tiempos, en estos últimos 2 años, se ha avanzado en evidenciar que en los centros educativos hay un problema, que la permeación de la mara y la pandilla, de los grupos ilícitos, está entrando a los centros educativos, y que por lo tanto es necesario estudiar el fenómeno y capacitar a los profesores para que puedan tratar ese fenómeno. Ahí es donde las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel importante, porque ya independientemente de la religión que tengan, el que quieran participar en un problema de país también es importante y loable, porque necesitamos que todos como hondureños nos involucremos a poder ayudar a poner freno a estos problemas sociales. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Yestas. En breve seguimos aquí en Al Banquillo.
Sigue con nosotros al banquillo Migdonia. Ya está. ¿Qué tanto ha ayudado a reducir los índices de criminalidad en el interior del país la presencia de una policía en la que la ciudadanía ya confía un poco más? Ha sido importante que se aumente la capacidad de la Policía Nacional, porque está preparada para trabajar con la ciudadanía. Precisamente por eso es que tiene la función de prevenir y la disuasión del delito. Y ahí en los municipios como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, se ha reducido drásticamente las muertes violentas y el que las organizaciones de la sociedad civil junto con los gobiernos municipales trabajen de la mano con la Policía Nacional ha sido un factor importante para reducción de la tasa de homicidios y el número de homicidios, porque tienen una policía más cercana que le pueden decir y más abierta al diálogo, que le pueden decir cuál es la problemática. Por ejemplo, en La Ceiba estuvimos presentando un boletín de el municipio de La Ceiba y estuvo el director de la Policía Nacional de la región y la ciudadanía. Cuando se concluye el proceso de presentación, hay un diálogo y a ver qué ha hecho la policía y qué es los reclamos de la ciudadanía. Y las personas que participaban ahí le decían, fíjese que en el autobús que pasa por tal lugar, ahí están asaltando. ¿Por qué no manda a tal hora policías para que puedan ver quiénes son los delincuentes que están? Ya confía más la ciudadanía, tienen ese dato, ha servido el 911, habla, ya no calla por el temor de que el policía fuese el que estaba ligado al criminal. Sin duda ya se ha mejorado esa relación policía-comunidad, ya se está avanzando en la confianza de la ciudadanía. Falta mucho más el hecho de que podamos confiar totalmente cuando se está evidenciando que a cada vez se está capturando policías que están ligados. Usted que ha trabajado y que en su momento ha tenido hasta choques, ¿qué tanto confía? ¿No le ocultan información ya? No, eso quiero decirlo muy contundente. Tenemos una relación muy profesional con la policía, un trabajo muy profesional para el acceso a la información, la armonización. Tenemos una comunicación directa con el ministro, con el director de la policía y con el director de asuntos estratégicos de la policía, que lleva todo lo que tiene que ver con las estadísticas. Muchas veces no estamos de acuerdo y lo hacemos por escrito, y eso hace que estemos en esa comunicación constante para trabajar estos temas, porque mal le haríamos a la ciudadanía si tratamos de ocultarle los hechos, y eso estamos de acuerdo mucho con la Policía Nacional. ¿Cuántos municipios están en cero? Que eso debe ser la aspiración, aunque se trate de un municipio pequeño que algunas veces se critica y se dice, bueno, ahí no hay muertos porque los habitantes son pocos, pero eso muestra un comportamiento adecuado del ciudadano. Año con año van estableciéndose muchos municipios y en el año 2018 son 51 los municipios que presentaron cero incidencia en muertes violentas. ¿Y el que más le sorprendió que haya quedado en cero con relación a otros años? Hay municipios que a pesar de que tienen a su alrededor muchos municipios que son fronterizos y que son violentos, como Valladolid, presentan cero en los últimos años. Valladolid, Lempira. En Lempira. Por ejemplo, en el departamento del Paraíso, Potrerillos, que está cerca de la carretera panamericana. Ese es un municipio que no presenta en los últimos 5 años, que no presenta homicidios. Y no es que sean pequeños, que sean pobres, sino que tienen una buena relación de convivencia, de comunicación entre el gobierno local, la ciudadanía, una muy buena organización y que todos se conocen. Y no es que ahí se van a vivir los que están ligados al crimen organizado o al delito para que en esa zona no haya violencia, sino que son municipios que tienen una forma de convivir pacífica, y eso es importante. Bueno, me menciona Potrerillos, está cerca de Potrerillos, por lo menos en los límites, una de las cárceles de máxima seguridad en la zona de La Tolva. Moroselí. En Moroselí. Igual, ¿ha existido algún grado de preocupación por los habitantes de los municipios donde están instaladas, donde se construyeron, en este caso, las cárceles? ¿Cómo es ese comportamiento? Porque se migra
por estar cerca de un pariente, por estar atendiéndole, porque si bien está preso, tiene personas que le aprecian, que comparten, que conviven. Fíjate que estamos, el año pasado, en septiembre y octubre, desarrollamos la cuarta encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras. Y el punto muestral cayó en el municipio de Moroselí. Y quería conocer qué es lo que estaba pensando la gente, cuál es el sentimiento de temor de la ciudadanía por tener una cárcel de máxima seguridad. Fuimos a Moroselí y le preguntamos, y realmente es preocupante cuando se instala una cárcel de máxima seguridad. Genera alarma y el miedo que tiene la gente porque no saben quiénes están, el miedo que se vaya a escapar uno y que llegue al municipio, y que establecen una muy buena relación gobierno local y Policía Nacional, precisamente para establecer ese cerco que le permita que los privados de libertad no lleguen ahí. Pero sí realmente se debe trabajar en esos municipios aledaños a estas cárceles para tratar de bajar la percepción o el sentimiento de temor o miedo que tiene la población de esos municipios donde están instaladas las cárceles de máxima seguridad, porque realmente lo otro es que los familiares migran, y sobre todo la preocupación que tienen en los municipios, en este caso de Danlí y El Paraíso, en la presencia de maras y pandillas, porque ya ven que hay mucha muerte violenta y que tienen el miedo que corresponde a que inicien estos procesos de extorsión que vemos en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, que por años han estado en esos temas. ¿Debe seguir la apuesta del Estado a construir más cárceles de seguridad, incluso cárceles que sí se entiende ese concepto de máxima seguridad para algunos criminales, sobre todo aquellos de delitos de alto impacto? Creo que en un Estado que construye más cárceles y menos escuelas es un problema. Y creo que lo que debe hacer es construir más centros educativos, más fortalecer la capacidad de los niños y las niñas para que no digan y no se involucren ante la violencia, que construir más cárceles. Estas cárceles son más que suficientes, porque la política no es controlar el delito y capturar y entrar a la cárcel y mandarlos a la cárcel, sino que el sistema debe funcionar a que menos personas estén yendo a las cárceles para que hayan menos. Porque ¿cuántas son en este momento? ¿24, 25, 26? En un país de 9.4 millones de habitantes es demasiado. Y ahí se vuelve un problema. Por eso es que la estrategia no solo debe ser de control, que va desde las leyes, desde ampliar el accionar de las entes de seguridad y justicia, y obviamente llegar hasta construir más cárceles. En esas cárceles debe propiciarse que estén aprendiendo oficios, que no solo es confinándolos y encerrándolos, sino más bien que estas personas que están involucradas aprendan las capacidades que debieron enseñarles en la escuela, en la comunidad, para que cuando salgan no se vuelvan otra vez delincuentes, porque va a ser la tarea de nunca acabar. Por eso es que es mejor más escuelas y menos cárceles. Me refirió el tema de la extorsión. Sigue siendo uno de los hechos de más alta preocupación. ¿Por qué se le complica tanto a la autoridad, a pesar de la apuesta a la tecnología, en controlar el mismo? Porque se vuelve un problema cuando no se investiga y no se sabe quién es el autor intelectual de esa. ¿A dónde va ese dinero? Hemos visto con algunas operaciones. Agarran al de término medio, no al grande. Y al que va y va a pedir la extorsión, y no a dónde la va a dejar y en qué banco está, además. Y ahí es donde también es que no controla quiénes son los extorsionadores. No solo son las maras y las pandillas, hay bandas delincuenciales y hay otros grupos ilícitos que están desarrollando esta actividad criminal. Porque la extorsión no solo es que te quitan dinero ilícito para volverlo ilícito, es que te mandan ese sentimiento de miedo y de terror de que no puedes vivir en un barrio, en una colonia, pero que también obliga a muchas veces
a estas personas que están desarrollando una actividad económica importante para el país a que cierren sus negocios porque llegado un momento ya no pueden pagarla. Y ahí es donde se vuelve un problema y es donde se debe atacar contundentemente y saber a dónde va a parar todo ese dinero, porque no es poco, es más de 20 millones los que diariamente están sacándole a estos comerciantes honrados. Está con nosotros esta noche al banquillo Migdonia Yestas. Una pausa, ya seguimos. Sigue con nosotros Migdonia Yestas. Nuevas disposiciones en este combate al crimen. La nueva ley de tenencia y portación de armas que tanto han hablado en el observatorio está aprobada y pronto se espera ya la vigencia. Esta es una nueva apuesta y es importante porque desde las organizaciones de la sociedad civil hace más o menos 6 años que se está exigiendo una nueva ley de control de armas de fuego, y es importante porque reduce el número de armas, pero también aumenta los años en que una persona puede portar un arma de fuego. Y esto si se aplica adecuadamente y con los controles que demanda esta ley, va a también a ayudar a la reducción de la violencia y la criminalidad. Y ahí quiero hacer un hincapié en los últimos años que el Observatorio de la Violencia ha desarrollado ese análisis sobre la violencia armada. Se establece que el 85% de las muertes violentas que han ocurrido en el país siempre está una arma de fuego presente y a veces en combinación. Fíjate que el año pasado el 70% de las muertes violentas que ocurrieron fueron usando el instrumento de arma de fuego para quitarle la vida a una persona. Eso es fatal en un país que precia de reducción de la violencia. Las armas es un instrumento puesta en las manos de una persona que si no tiene los mecanismos para utilizarla y las formas de cómo resolver conflictos, lo va a hacer usando esa arma de fuego. ¿Tienen números aproximados? Tener las precisiones es prácticamente imposible. De armas sin registro o ilegales. No se puede establecer a menos que se haga una encuesta para preguntar si tendría. Y nadie quiere decirlo, pero se le pregunta por terceros. Pero se establece y el estándar mundial establece que el número de armas registradas se dobla el número de armas ilícitas. En Honduras son un promedio de 600,000 armas registradas en el país y por lo tanto, si hacemos ese análisis, es 1.200.000 armas que están en manos de la población y que no están siendo registradas. Eso se vuelve un problema porque muchas de esas armas de fuego son de alto calibre que son superiores a las que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y por lo tanto muy contundentes a la hora de actuar estos grupos delincuenciales que no les importa si hay 1, 3, 9, 8 como el año pasado en una escena de crimen, les quitan la vida a todas y precisamente por eso es que los homicidios múltiples lo que hacen es aumentar el número de homicidios, pero además que la cantidad de casquillos y armas utilizadas en estas escenas es bastante y es impresionante. Bueno, vuelvo al principio, el tema de la investigación criminal, de los laboratorios de balística. Seguimos cojos en eso. Tenerlos en la mayor cantidad de ciudades del país, de ser posible, contribuiría a tener certeza de quién está cometiendo un crimen, hasta en qué promedios. Cuando tengamos mayor número de policías de investigación criminal, ya sea en ATIC o en DPI,
y cuando se establezcan la logística y la tecnología como los laboratorios de criminalística en la mayoría de las ciudades más importantes, digamos en 50 ciudades importantes del país, se va a reducir la violencia precisamente porque lo que se va a establecer es que se va a hacer una combinación o una relación entre el arma que está registrada, si fue utilizada y si esa está presente en una escena de crimen. Entonces, por lo tanto, sabremos quién es el que actuó y que fue el victimario de un hecho. Eso va a ayudar en gran medida. El promedio, eso no hay un estándar internacional que te pueda decir que si tienes todos estos elementos va a reducir en un porcentaje o en otro. Lo importante de esto es que cuando una institución que está llamada a brindar la seguridad, lo hace con la suficiente propiedad y tiene las personas capacitadas que quieren hacerlo y que están prontas a resolver estos delitos para dar cuenta a la ciudadanía, pero también al Estado de Derecho, obviamente va a haber una reducción importante. Colón y en su momento Lancho han aplicado medidas propias de estos dos departamentos para la no portación de armas. ¿Qué tanto contribuyó a reducir la criminalidad? Aun y cuando en los últimos días ya en Colón fue común escuchar que aparecieron gatilleros. Cuando hay ley especial en un municipio, lo que hace es que, como dice la ciudadanía, desarman al que tiene el arma registrada, pero no al que porta una arma ilícitamente. No es y lo eso mejor, se vuelve un problema, porque lo que requiere es la capacitación de las personas que van a portar un arma para saber en qué momento utilizarla. Obviamente, si me preguntas a mí, un arma de fuego no es para, solo sirve para matar y no para protegerse, porque nunca va a estar en la actuación de un delincuente que ya tiene la intencionalidad de quitarle la vida, y ahí es donde se vuelve un problema. Bueno, hablamos un poco de tecnología. ¿Qué tanto está sirviendo para el control del AMPA? Porque el tema narcotráfico, a pesar de los controles que se han desarrollado en los últimos años, sigue siendo de alta incidencia en el país. El narcotráfico es uno de los principales problemas en el país, mientras las instancias no investiguen y no nos digan quiénes son los nuevos narcotraficantes, cuáles son las actividades ilícitas que están desarrollando, porque sigue siendo la mosquitia, y ya lo hemos evidenciado, la mosquitia siempre siguen llegando droga, y siempre hay grupos de narcotraficantes ahí presentes, y otras zonas del Atlántico, y ahí es donde se vuelve un problema. Cuando no identifiquemos con nombre y apellido quiénes son los responsables, difícilmente se va a poder reducir el delito, porque siempre habrán más, porque obviamente estos criminales mutan y cambian. Capturan a uno y luego sigue el segundo al mando, es el que empieza a desarrollar o a establecer esos controles de territorios para la discusión y para la distribución de esa droga. Es decir, ha venido un reacomodo, esto es común. ¿La autoridad lo sabe eso? ¿O debería de saberlo? Debería saberlo, asumo que lo sabe. De hecho, si sabes, quienes no lo han dicho permanentemente es el gobierno de Estados Unidos cuando nos pide los hondureños en extradición. Qué pena que en Honduras no podamos desarrollar la investigación primero como hondureños para establecer ese Estado de Derecho, y que no sea un gobierno amigo el que nos diga quiénes son los principales personajes que están involucrados en las actividades ilícitas como el narcotráfico. Y ahí se vuelve un problema precisamente porque muchos de ellos, y ya se ha evidenciado, han estado en la banca, en la política, o son familias que se han dedicado por años a estas actividades ilícitas. ¿Debería ser más agresiva o digamos más contundente la Fiscalía en este tipo de investigaciones? Y ahí podemos involucrar a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ante esta evidencia de lo que pasa en el Caribe. Claro, y no solo dedicarse a ver a los mareros
que están en actividades de droga y de venta de armas y de extorsión, sino que también a estas familias que se están dedicando a el trasiego de armas y de drogas, que ya se ha evidenciado que hay hasta narcolaboratorios en el país. Ya se han destruido en promedio 8 narcolaboratorios. Se está produciendo las plantas de coca en Honduras. Ya hay en promedio 13 plantaciones que han sido destruidas. Es decir, ya están probando no solo traer la droga de Colombia y de Perú y de Bolivia, sino que ya están queriendo que Honduras se convierta en una nueva Colombia en materia de narcotráfico. Es decir, que a usted, licenciada Yestas, al igual que al, vamos a mencionar uno de nuestros últimos invitados, al general Osorio Canales, que aquí estuvo en Al Banquillo recién, no le extraña para nada que sigan cayendo toros, como se dice ahora, o varones del narcotráfico en manos de la justicia estadounidense. No, para nada. Y si ya cayó el hermano del presidente de la República, que es de preocupación, porque se supone que deberían ser los ejemplos de país, entonces puede caer cualquiera. Y puede ser un político o un de los grandes empresarios de este país que han lavado activos, que han lavado el dinero del narcotráfico. Ahí es donde se vuelve un problema, porque ¿cuáles son los referentes que tenemos? Es decir, en Honduras todo el mundo se quería hacer rico a costa de lo que sea y a costa de destruir a nuestros jóvenes con la droga, o a costa de trasladar a otros países droga que viene de Sudamérica y que ahora hasta estamos pensando y la están pensando producir en Honduras. Ahí es donde se vuelve un problema y por lo tanto caerán muchos más. Buenas noches, Migdonia. Gusto saludarle. Muchas y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Migdonia Yestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.